Buenos días, mi nombre es Jorge Antonio Flores Ramírez y explicaré la ponencia que lleva por título Síntesis y caracterización espectroscópica de catalizadores de cobre soportado en circonia. El objetivo será estudiar el efecto del contenido de cobre en el catalizador cobre soportado en circonia por medio de las técnicas físicas difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido, así como determinar las principales bandas de transferencia electrónicas presentes en las muestras sintetizadas. Durante esta ponencia emplearemos 5 tipos de catalizadores, cada uno con diferente porcentaje mol de cobre, tal como se muestra en la tabla 1. Dichos catalizadores se sintetizaron empleando la técnica Sol-Gel debido a que nos ofrece un mejor control de los parámetros de síntesis y propiedades texturales finas y controladas. Estos catalizadores se sintetizaron mediante el siguiente diagrama. Se empleó N-butóxido de circonio, acetato de cobre monohidratado e hidróxido de amonio como materiales precursores, los cuales se hicieron reaccionar a 80 grados centígrados durante 10 minutos. Posteriormente, un proceso de hidrólisis empleando 20 mililitros de agua, llevándose a reflujo por 50 minutos y agitación constante. Enseguida el proceso de añejamiento a 24 horas y temperatura ambiente. Finalmente los catalizadores se secaron y calcinaron a 400 grados centígrados durante 24 horas. Los resultados de la caracterización por difracción de rayos X muestran que la serie de nanocatalizadores calcinados a 400 grados centígrados cristalizan mayormente en la fase tetragonal. Existe un pequeño porcentaje asociado a la fase monoclínica, el cual desaparece cuando se incrementa el porcentaje mol de cobre, al mismo tiempo que se retarda la cristalización. Un detalle importante es que no se observaron partículas de óxido de cobre, esto es debido a que se encuentra altamente disperso en la superficie del soporte. La caracterización por microscopía electrónica de barrido de alta resolución a 200 amplificaciones. Observamos que para las muestras con 0, 1 y 3.6% mol de cobre, predomina un polvo de fondo con presencia de partículas de forma irregular de diferentes tamaños, de hasta 60 micras de longitud. Para los sólidos, 5 y 10% mol de cobre, se observa una disminución en el tamaño de las partículas grandes, además de una mayor homogeneidad en el tamaño de ella. A 5000 amplificaciones y para las muestras con 0, 1 y 3.6% mol de cobre, se observa la formación de aglomerados del orden de 15 a 30 micrómetros, formados por partículas pequeñas de 0.5 micras aproximadamente, con una morfología semiesférica. Para las muestras con 5 y 10% mol de cobre, se corrobora la formación de aglomerados por partículas pequeñas, tal como se observa en la micrografía con inciso E. A 20.000 amplificaciones, para los sólidos 0, 1 y 3.6% mol de cobre, se observa que las partículas más pequeñas tienen un diámetro aproximado de 0.1 micras. Para las muestras con 5 y 10% mol de cobre se distinguen 3 tipos de partículas, las más pequeñas de 0.05 a 0.1 micras, las de tamaño medio de 0.5 micras de diámetro y finalmente de 1 micra de diámetro. El análisis EDS corroboró la pureza de los materiales tal como se muestra en la gráfica. La tabla 2 nos muestra una variación en el porcentaje de cobre nominal y experimental. Esto puede deberse a que los nanocatalizadores presentan zonas ricas y pobres de la fase activa. Por su parte, la caracterización por UV visible, mediante ella fue posible determinar que los espectros de las muestras presentan 4 bandas de absorción, tal como se muestra con las líneas punteadas, y mediante simulación gaussiana se identificaron las longitudes de onda máximas en 210, 288, 436 y 764 nanómetros y están asociadas a las transiciones electrónicas entre los iones oxígeno 2-, circonio 4+, oxígeno 2-, cobre 2+, y los orbitales del tipo DD presentes en iones cobre 2+, principalmente. Como conclusión, el análisis de difracción de rayos X nos mostró que los catalizadores de óxido de cobre tienden a cristalizar hacia la fase tetragonal. Existe un pequeño porcentaje de la fase monoclínica, sin embargo, esta desaparece cuando incrementamos el contenido de óxido de cobre. Por su parte, el análisis SEM y EDS
nos mostraron que los catalizadores presentan una morfología semiesférica y en promedio el tamaño de partícula es de 0.5 a 1 micra de diámetro. Asimismo, que las muestras son puras y que presentan zonas ricas y pobres de la fase activa. La última caracterización, V visible, nos permitió determinar que los perfiles reales pueden reproducirse mediante 4 bandas gaussianas, los cuales registran longitudes de onda de 210, 288, 436 y 764 nanómetros. De mi parte sería todo. Muchas gracias.